Bueno, bienvenidos esta tarde a nuestro estudio del libro de Nehemías. En caso que no te has dado cuenta, lo hemos titulado Levántate. Levántate es el tema que hemos escogido al estudiar este libro de Nehemías, y a cómo vas uniéndote cada semana te vas a dar cuenta el por qué lo hemos nombrado de esa manera. Yo no sé en qué situación a lo mejor te encuentras o cómo fue el año 2020 para ti, cómo te afectó, pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros hay áreas en nuestra vida donde el Señor nos está llamando y diciendo es hora de levantarse. Y yo no sé, a lo mejor estás enfrentando una situación que se ve imposible, pero yo te quiero invitar a que al dedicar estas próximas semanas en estudiar este libro tan increíble, el Señor te va a levantar y el Señor va a demostrar su fidelidad contigo. Y bueno, gracias de nuevo a todos los que están conectándose en este momento. Te invito a que des un breve saludo, déjanos saber de dónde estás conectando. A lo mejor estás en tu casa, en el trabajo, en la cocina, no sé, a lo mejor estás en otro país. Déjanos saber porque vamos a estar anotando cada uno de esos nombres, y al final de este estudio, de esta clase en este día, vamos a estar regalando algunos diarios de los que dimos al principio de este año, nuestro diario Eclesía, donde puedes anotar tus notas, donde también puedes leer un capítulo de la Biblia todos los días. Y aún más, este diario que hemos creado para nuestra congregación es un diario donde también te enseña cómo hacer un devocional. Mi esposo lo ha titulado de esta forma: es bueno que leas. Y ese acrónimo LEAS te va indicando paso por paso cómo hacer un devocional. Así que bueno, gracias de nuevo a los que se están conectando, y aún más quiero darte un breve oportunidad, por decir así, que no es muy tarde invitar a alguien. Puedes ahorita mismo enviarle un texto a un amigo, un compañero, un familiar, alguien que desea conocer del Señor. Envíales un texto o envíales un enlace de nuestro canal de YouTube, o puedes ahorita mismo, para aquellos que están en Facebook, oprime el botón donde dice compartir, o en inglés share, y eso te ayudará también a compartir este estudio del libro de Nehemías. Así que bueno, ¿por qué no oramos e invitamos la presencia del Señor, que es el único que realmente puede cambiar? Mis palabras solo llegan hasta cierto nivel, pero cuando tú invitas al Espíritu Santo, cuando tú invitas al Señor a tu vida, a que hable a través de su palabra, ahí es donde sucede la transformación. La verdad trae libertad. Así que ora conmigo. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Invitamos, Señor, que tú hagas lo único que tú puedes hacer, y eso es obrar en nuestros corazones. Transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra mente y transforma, Señor, nuestro corazón con tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, a ver, ¿por qué no me das un fuerte amén en fe en esta tarde? Ahí chatéalo, amén. Y recuerda que entre más chateas, más nos ayuda a grabar tu nombre, y al final de esta clase estaremos ahí chateando y anunciando a 2 ganadores que se van a ganar este diario Eclesía. Pero bueno, vamos a iniciar, y quiero que sepas, a lo mejor, no sé, no voy a asumir que a lo mejor sabes toda la historia de Nehemías, o a lo mejor ya lo has leído y estás muy familiarizado con este libro, pero yo quiero darte, por decir así, un fundamento, un contexto de dónde está este libro, de qué se trata este libro, quién es Nehemías, para poder también pintar el cuadro y luego profundizar lo que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas de este libro. Pero bueno, Nehemías es un libro que está obviamente en la Biblia. Es un libro corto, solamente tiene 13 capítulos. Sin embargo, es un mensaje el relato de un mensaje que nunca se acaba. Y ese mensaje es que hay un Dios fiel, y ese Dios fiel es fiel a su pueblo. Y tú y yo somos ese pueblo. Este libro, es un compañero, por decir así, al libro de Esdras, que viene
antes del libro de Nehemías. Aún más, los eruditos generalmente consideran que el autor de este libro de Nehemías, o por lo menos si no es el autor, es el editor de este libro, es Esdras. Y uno de los puntos que yo diría más cruciales o importantes que necesitamos reconocer antes de entrar y leer este libro es que la historia de Nehemías sucedió como unos 141 años después, esto es clave, después de la destrucción de Jerusalén durante el cautiverio babilónico. Entonces, en caso de que no lo supieras, hubo un tiempo donde el pueblo de Israel desobedeció, no obedecieron a Dios y fueron llevados al cautiverio babilónico. Entonces, esta historia de Nehemías sucede como unos 141 años después de esta destrucción de Jerusalén y después de donde fueron llevados al cautiverio. Nehemías, esto también es importante que lo sepas, Nehemías era un judío nacido durante el exilio, pero obviamente la mano de Dios estaba sobre su vida y él había ascendido a una posición importante, destacada, por decir así, como el copero del rey de Babilonia. Ahora, recuerda, ¿qué tiene que ver esto conmigo? A lo mejor te preguntas. Hemos titulado este estudio Levántate. Yo no sé qué ha sucedido en tu vida y sobre todo después de un año como el que hemos vivido, el 2020 afectó a todos. Todos hemos sido afectados por esta pandemia, por todo lo que ha sucedido. Pero lo que sí sé, a lo mejor no sepa cómo te afectó, pero lo que sí sé es que hay áreas en nuestras vidas donde el Señor está llamando a sus hijos y está diciendo es hora de levantarse. Y vamos a aprender mucho. Yo estoy segura que el Señor nos va a indicar específicamente áreas donde tú y yo tenemos que levantarnos, pero no nos vamos a levantar con nuestras propias fuerzas. Vamos a levantarnos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo y de las promesas que encontramos en su palabra. Así que, bueno, de nuevo, te estoy dando el contexto, te estoy dando un poquito del fundamento de la historia de este hombre Nehemías para que luego tú y yo vamos a agarrar estas verdades y vamos a correr con lo que Dios nos ha llamado a hacer. No solamente para nosotros, pero también va a afectar a las personas, a esos seres queridos, a las personas que están alrededor de nuestra influencia, nuestro círculo de influencia. Pero bueno, la historia de Nehemías tiene varios temas que vas a ver, van a surgir a lo largo de esta historia que vamos a leer capítulo por capítulo, ¿verdad? Y vamos a ver a Dios obrando soberanamente a través de personas ordinarias como tú y yo. Nada especial tenían estas personas. Vamos a ver cómo Dios obra de una manera soberana a través de ser personas fieles que llevaron a cabo el plan de Dios. Y también vamos a ver algunos temas a través de este libro de Nehemías. Vas a ver temas que van a surgir y te vas a dar cuenta. Uno de ellos es el pacto. Cuando Dios hace pacto, olvídate. Ahí está la seguridad de que Dios lo va a respaldar. Y también vamos a ver los temas de la oración. Vamos a ver temas de liderazgo, vamos a aprender a cómo ser buenos líderes y también vamos a ver la acción. ¿Qué sucede cuando tú y yo tomamos esas promesas y tomamos acción? Pero bueno, la ciudad de Jerusalén era un desastre al inicio de este libro. Vas a ver que era un caos. La ciudad de Jerusalén estaba en un desastre al comienzo de este libro, pero también vamos a ver la diferencia que puede hacer una persona apasionada por el reino de Dios. Una persona. En veces pensamos que necesitamos, necesito el pastor o la pastora o alguien que tiene mucha fe que venga. Y sí, no estoy diciendo que no ayuda, eso claro, nos da ánimo, nos empuja, nos lanza, nos anima. Pero quiero que notes que en el libro de Nehemías te vas a dar cuenta que todo inició con una persona que decidió creer en Dios. Es una persona que decidió tomar las promesas de Dios y vamos a darnos cuenta cómo Dios utilizó a una persona. Todo empezó con una persona así. Así que yo te quiero animar
A lo mejor tu situación es un desastre, así como vemos y vamos a ver cómo inicia el libro de Nehemías. A lo mejor tu situación, tu familia es un desastre, tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas. Yo no sé qué área de tu vida es un desastre, pero yo declaro que a través de la palabra de Dios y este estudio, Dios va a usar tu vida y tú vas a ver la manifestación del poder del Espíritu Santo a través de ti. Amén. ¿Lo crees? Porque yo lo creo. Y bueno, vamos a ver la tarea imposible de reconstruir una muralla, y lo vamos a estudiar ahorita, se va a completar en solamente 52 días bajo el liderazgo de un fiel siervo de Dios, Nehemías. Nehemías va a trabajar, vas a ver que él trabajaría para tratar de restaurar el reino, pero también vamos a ver destellos del plan de Dios que era mucho más grande que un reino terrenal y físico. Se acercaba el tiempo del rey verdadero. Y entonces, ¿por qué estamos estudiando este libro? Te preguntas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver este libro de Nehemías conmigo? Bueno, al comenzar este estudio es útil, yo creo, para nosotros hacer como un breve resumen de la historia de Israel para entender un poquito más. Y bueno, si eres familiar con la Biblia, qué bueno, pero ten un poquito de paciencia porque también quiero, a lo mejor no tienes mucho conocimiento de la historia de Israel hasta el punto aquí de este libro de Nehemías, y es por eso que quiero darte un breve resumen de la historia de Israel. Obviamente sabemos que todo comenzó en el jardín, ¿verdad? Cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer. Las cosas, obviamente sabemos que rápidamente dieron un giro desafortunado, por decir así, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Todo cambió cuando Adán y Eva pecaron. Y aunque ese pecado trajo las consecuencias de la muerte, como lo sabemos, Dios también les dio una promesa. ¿Por qué no escribes ahí conmigo? Chatea. Dios dio promesa. Y la promesa era que iba a venir un redentor. No sabían cuándo iba a suceder esto, pero sabían que esa esperanza iba a venir. Y Dios hizo ese pacto con Abraham que cambiaría todo. Abraham lideraría una nación llamada por Dios que iba a dar luz a este Mesías, que traería la esperanza al mundo entero, y eventualmente la nación de Israel se encontraría en cautiverio en Egipto, pero Dios, ¿verdad?, los libraría de eso y haría un pacto con Moisés de que él sería su Dios y que habría una gran bendición, escucha, por la obediencia. La historia de Israel en el Antiguo Testamento, en veces cuando lees toda esa historia del pueblo de Israel, vas a sentirte que estás como en una montaña de rusa. ¿Alguna vez has estado en una montaña de rusa que sube y baja y sube? Así más o menos es la historia de Israel, ¿verdad? Una historia: jueces y reyes, obediencia y bendición, desobediencia y consecuencias y maldición, idolatría. Bueno, a través de todo eso, Dios fue siempre fiel con su pueblo. Y luego sucede lo que pasa con David. Le haría una gran promesa de que un rey pasaría por la línea de David que sería diferente a cualquier otro rey. Lamentablemente, aunque Dios había hecho pactos de promesas con su pueblo, se rebelaron contra su mano. El pueblo de Dios entonces termina en cautiverio como resultado de sus pecados. Y la nación a la que se le había prometido bendición por obedecer, había optado por la rebelión, ¿verdad? Y el cautiverio fue básicamente la consecuencia a donde llegaron. Sin embargo, incluso en medio de una ciudad destruida, el pueblo de Dios llevado al exilio, Dios fue fiel. Y quiero que declares ahí conmigo otra vez: Dios fue fiel y seguirá siendo fiel. Y prometió que regresaría un remanente. Dios incluso estaba contando su plan soberano, es increíble, a los profetas, generaciones antes de que sucediera
todo esto que vamos a leer ahorita en Nehemías. Isaías 44 y Isaías 45, después lo puedes leer, ahí registra lo que Dios le habló a los profetas. Entonces, bueno, así que el libro de Nehemías se abre con una gran necesidad, está un desastre. Aquí está sucediendo algo terrible con el pueblo de Dios, pero lo más importante es que hay un gran Dios al lado de este pueblo. Y yo te quiero declarar, aunque tú te sientas que hay un desastre en tu vida, hay un Dios a tu lado. Hay un Dios a tu lado que quiere redimir, restaurar, regresar todo lo que el enemigo te haya quitado y robado en este año pasado o en los años anteriores. Dios es fiel y tú tienes a un Dios grande a tu lado y tienes que creerlo, tienes que recibir esa verdad para poder entonces seguir adelante. Así que bueno, hay un Dios grande al lado de este pueblo que ha buscado y protegido fielmente a este pueblo desde el jardín. Dios es fiel del principio al fin. Pero bueno, esta es la historia entonces, ¿verdad? De un Dios, de nuestro Dios y su pueblo. Y eso significa, de nuevo, que esta historia también se trata de ti y tu historia. A lo mejor te dices, pero ¿cómo, pastora? Esto es algo que sucedió en el pasado. Sí, pero quiero que recuerdes algo. Hay muchos versículos, uno de ellos en Gálatas 3, donde nos muestra la verdad de que al creer en Cristo somos parte de la familia de Dios y somos su pueblo. Y así que es, entonces, esta historia de Nehemías también es nuestra historia, porque ahora tú y yo somos familia de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la familia de Dios. Así que entonces, si no lo has hecho, agarra tu Biblia, por favor, agarra un papel, un cuaderno, o si ya tienes nuestro diario Eclesia, agárralo porque vamos a estar escribiendo cosas muy importantes. Abre tu Biblia si puedes, si estás ahí en un lugar donde puedas, abre tu Biblia al libro de Nehemías y quiero que lo leas junto conmigo. Y mira, el libro de Nehemías va a abrir nuestros ojos y quiero que también permitas que tu corazón y tus ojos apunten al que realmente Nehemías estaba apuntando. Nehemías apunta a Jesús. Permite aclarar algo, ¿ok? Quiero que escuches esto muy claro. Si estás buscando que Dios haga algo poderoso en tu vida a través de este estudio, lo vas a obtener con lo que vas a invertir. En otras palabras, lo que inviertes es lo que vas a poder entonces cosechar. Si tú inviertes tiempo en la palabra de Dios, inviertes tiempo estudiando este libro, vas a ver, te aseguro que Dios no te va a dejar vacío. Dios va a hacer algo increíble, algo poderoso y algo nuevo en tu vida. Y Él te va a levantar y va a restaurar lo que el enemigo te haya robado. Pero bueno, entonces te invito a que subrayes lo que a lo mejor resalta en tu espíritu y quiero que de antemano empieces a pensar. Al leer este primer capítulo que vamos a leer en este día, escribe lo que observas. ¿Qué estás observando de este hombre Nehemías? ¿Qué te resalta de él? ¿Qué observas también acerca de Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Porque esas dos preguntas, al hacerlo en tu mente, en tu corazón, te van a ayudar a llegar a ciertas conclusiones de quién es Dios. Pero bueno, iniciemos, ¿ok? El capítulo 1 de Nehemías, voy a iniciar y solamente voy a leer los primeros cuatro versículos. Ahí vamos a iniciar. Dice así, y por cierto, lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Si tienes otra versión, no importa, pero solo para que sepas, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice así, capítulo 1, versículo 1. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Y luego dice, preocupación de Nehemías por Jerusalén. Dice, a fines del otoño, en el mes de Kisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, dice, me encontraba en la fortaleza de Susa. Versículo 2. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar
de Judá. Yo, Nehemías, les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Versículo 3. Me dijeron, las cosas no andan bien. ¿Cuántos alguna vez han preguntado a alguien cómo estás, cómo va la situación y recibes ese reporte, verdad? Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Entonces podemos ver que no están exagerando. Realmente este reporte es la realidad de lo que están viviendo esas personas que regresaron a Jerusalén. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y hay grandes dificultades y están viviendo en desgracia. Versículo 4. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Entonces recuerda, aproximadamente 13 años después de que Esdras había dirigido una misión para reconstruir el pueblo, vemos que Ananí, este hombre Ananí, lleva este mensaje de la condición del pueblo y la condición de esta ciudad, Jerusalén, le lleva este reporte, ¿verdad?, a Nehemías. Y Nehemías pide una actualización del estado de esta tierra prometida, específicamente la ciudad de Jerusalén y los exiliados que habían regresado del cautiverio a Jerusalén. Y ya como leíste, las noticias no eran buenas. Ananí habló de muros derribados, personas en problemas y en vergüenza. Y es difícil a lo mejor para ti y para mí entender completamente este concepto de una muralla o de muros en el suelo. ¿Cuál es la gran cosa? A lo mejor te preguntas, ¿verdad? ¿Por qué eso tiene que ser tan importante? Y es un poco extraño para nosotros entender qué significaba eso. Entonces quiero explicarte el significado de eso, porque ¿cuál es el riesgo aquí que está pensando Nehemías? ¿O por qué se pone de duelo? ¿Por qué se ataca a llorar? Bueno, quiero explicarte algo. En aquellos tiempos, un muro, una muralla, era la seguridad de una ciudad, de una nación, por lo que sin él quedaban vulnerables, quedaban abiertos para ser atacados por otras naciones, otros pueblos, otras personas que querían tomar autoridad y querían tomar, por decir así, ser dueños de otros territorios. Entonces, una unos muros que protegía tu ciudad era todo, porque eso daba seguridad y no los dejaba vulnerables al ser atacados por otras naciones. Entonces, esto es lo que mantuvo a la nación separada y segura de otras naciones alrededor. Sin él, sin una muralla, sin unos muros, la nación también era no solamente vulnerable, pero entonces terminaría mezclándose con las culturas de otros alrededor y también obviamente enfrentaría la oposición militar de probablemente otras naciones que querían tomar esas terrenos, por decir así, y probablemente entonces Jerusalén de nuevo quedaría sin existir, ¿verdad? Entonces, la preocupación de Nehemías obviamente era normal, por decir así. Pero también quiero que notes algo, la preocupación de Nehemías era mucho más profundo que ser un buen patriota, de ser más de patriotismo, se dice, hacia su tierra natal. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba preocupado por el pueblo de Dios y por la gloria del nombre de Dios. Nehemías era un hombre que, obviamente judío, siendo judío, había sido criado y enseñado de que un día, primero que todo, que Dios había hecho una promesa de que un día iba a venir un Mesías. Y ese Mesías, Dios había prometido un Mesías que vendría
de Israel. Ese Mesías iba a venir de ellos. Se prometió un libertador, por decir así, que iba a arreglar todo lo que el pecado había hecho mal, pero si no hubiera Israel, no iba a existir este Mesías. De esa manera lo veía Nehemías, el problema. Y Nehemías sintió el peso de esa verdad. Su corazón se conmovió, por decir así, se conmovió de amor, de compasión de estas personas, pero también de la misión que Dios tenía para su pueblo. Y esta compasión que él tuvo lo movió a la acción. Y eso es algo que yo creo que tú y yo vamos a empezar a descubrir, cómo cuando tú permites que Dios traiga su corazón, que tú empieces a sentir lo que Él siente, que tú empieces a ver lo que Dios ve, entonces te mueve no solamente a compasión, pero te mueve a la acción. Y eso es algo, el primer punto que quiero que vamos a escribir es que cuando hay gran necesidad, hay gran oportunidad. Aún más, ¿por qué no chateas eso ahí conmigo? Gran necesidad, gran oportunidad. Y vamos a ver cómo eso se va desarrollando aquí en esta historia. Entonces, Nehemías fue conmovido, pero no solamente en sentir algo, fue conmovido en acción. Nehemías reconoció que Dios estaba escribiendo una historia de redención a través de su pueblo y estaba dispuesto a desempeñar su papel en esta historia, ¿verdad? Nehemías estaba dispuesto a hacer su parte para abrir el camino para el verdadero libertador, el verdadero Mesías, el verdadero restaurador. Y tú y yo, en este 2021, Dios quiere utilizar nuestras vidas para que podamos abrir camino, para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Tú y yo no vamos a hacer el cambio, pero tú y yo abrimos el camino para que el verdadero Mesías, el verdadero Salvador, el verdadero libertador, el verdadero restaurador haga su obra en tu vida, en tu familia, en tu situación y en aquellos que están en tu alrededor. ¿Alguien lo cree? Dame un fuerte amén ahí donde estás, porque vamos a descubrirlo más y más y más en este libro Nehemías. Bueno, Nehemías escuchó esta noticia, ¿verdad? Y se puso a trabajar. Se sintió conmovido por una compasión llena de amor que lo impulsó a hacer algo, ¿verdad? Pero, alguien dígame ahí, pero te vas a sorprender te sorprenderá saber que lo primero que hizo no fue agarrar qué sé yo, sus herramientas y bueno, vamos a ir a construir este muro, esta muralla. No, lo primero que él hizo fue orar durante 4 meses. La primera acción fue orar. Es orar. En nuestras mentes, la oración a menudo es el último recurso. Algo más que hacer al final, ya después de que traté todas las otras cosas que intenté de hacer no funcionaron. Bueno, no nos queda más que orar. Pero no, Nehemías esa fue su primera respuesta y lo más importante que él sabía que podía hacer era orar. Nehemías reconoció que Dios era el único que podía restaurar lo que se había roto en Jerusalén. Si los muros iban a levantarse sería porque Dios estaba obrando y no porque él decidió agarrar una herramienta y empezar a construir. Y déjame decirte, si tú necesitas que el Señor restaure, levante, ponga algo que se ha destruido en tu vida, lo regrese a su forma, déjame animarte. Lo mejor que puedes hacer no es actuar primero, es orar primero. Y aún más, quiero que escribas esto. La oración es la prioridad. La oración es la prioridad. La oración fue la primera prioridad de Nehemías y el trabajo de reconstruir comenzó con venir a Dios, venir en oración al que tiene la respuesta, al que puede hacer el milagro. La oración fue la primera respuesta de Nehemías en un momento de problemas, pero la oración nunca va a ser tu primera respuesta en medio de tus problemas si no has convertido tu vida en tener ese hábito, en tener el
hábito de orar, de conectar, de platicar con el Señor. Eso tiene que convertirse en un hábito. Si no es un hábito en tu vida, hoy es el día de empezar un nuevo hábito de conectar con tu Papi Celestial, conectar con tu Padre, el que tiene la respuesta a toda situación. Eso tiene que empezar hoy, si ya eso no es parte de tu vida. Entonces, reconocemos, a veces a lo mejor el trabajo que podemos hacer pensamos que es accionar y mirar cómo podemos resolver ese problema, pero déjame decirte esto, el mejor trabajo que tú y yo podemos hacer cuando enfrentamos un problema es ponernos de rodillas. No tengas miedo de quedarte quieto ante el Señor. No tengas miedo de hacer eso. Aún más, hay una escritura donde Dios dice exactamente esas palabras, quedarse quietos delante de Él, porque la batalla es de Él, la batalla es del Señor. Aún más, en este momento te invito a que le digas, Señor, hago un compromiso contigo. Yo voy a orar primero. Ese es mi compromiso. Voy a orar primero. Cuando yo enfrente mis problemas, voy a orar primero. No tengas miedo. De nuevo, no tengas miedo de quedarte quieto ante el Señor antes de levantarte y empezar a hacer algo. Bueno, algunos pueden usar la oración también como excusa de no moverse a la acción, pero eso no fue lo que vemos en la vida de Nehemías. Su tiempo en oración lo impulsó a una mayor acción. La oración es el paso necesario para motivar nuestro corazón con la motivación correcta, porque también en veces vemos un problema y la carne quiere hacer otras cosas, ¿ok? En veces nos metemos en problemas por eso es que la oración es tan importante de que tome el lugar de prioridad, tiene que ser primero, porque la oración te alinea a pensar como Dios piensa, a tener la perspectiva correcta en lugar de la perspectiva de la carne, y también te impulsa y te da la energía de hacer las cosas correctas. Al observar la vida de Nehemías, no podemos evitar ver cómo Nehemías señala también a uno que es aún más grande que Nehemías, y ese es Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador, nuestro intercesor. Aún más, en Juan 17 vemos a Jesús orando, intercediendo por sus discípulos y por ti y por mí, por aquellos que vendrían después de los discípulos. Y es una manera de demostrar el corazón de Dios. Dios nos ama, Dios te ama, y Dios, su corazón es por ti y para ti. Entonces Jesús es el que trae la restauración a cualquier ruina de nuestras vidas. Si hay una área de tu vida que está en ruina, así como estaba el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, déjame decirte que Dios es tu respuesta. Él es el único que puede realmente restaurar esa ruina, y Él es un líder compasivo. Jesús tiene compasión. Él es el reconstructor de todo lo que está roto, todo lo que está en ruina, todo lo que el enemigo ha tratado de destruir. Él es el único que puede restaurar y salvar. Bueno, así que nuestra respuesta al libro de Nehemías no es simplemente desear ser como Nehemías, pero también nuestra respuesta es ahora accionar y modelar como Jesús también lo modeló, siempre buscando de Dios, siempre apuntando a nuestro Señor Jesús. Pero bueno, entonces déjame decirte algo. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías al problema? En esos primeros 4 versículos que leemos, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías al escuchar esas terribles noticias? Escríbelo ahí. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo respondió Nehemías? Llamándole a su comadre, a su compadre, llamando a la 1-800 oración. ¿Cuál fue su respuesta? Y luego déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu respuesta típica cuando enfrentas un problema? ¿Qué es lo primero que haces en veces? Seamos honestos, ¿verdad? ¿Cómo respondemos cuando escuchamos una noticia terrible? Esas 2 preguntas, si realmente las observamos, las meditamos, las reflexionamos, vamos entonces a ver la diferencia en dónde tenemos que hacer ciertos cambios y en dónde tenemos que hacer ciertos ajustes. Quiero que escribas esto.
punto número 1 fue que en caso de que te lo perdiste, el punto número 1 es la necesidad trae oportunidad de ver un milagro. Punto número 1, la necesidad trae gran oportunidad de ver milagros. Punto número 2 es la oración paciente y persistente trae resultados. La oración trae resultados, pero yo le añadí la oración paciente y persistente trae resultados. Y déjame decirte por qué digo eso. Vamos a leer ahora los próximos versículos. Leímos el 1 al 4 y ahora quiero leerte del 5 al 11. Pero recuerda que el versículo 4 dice que Nehemías, cuando escuchó esa terrible noticia, sí, dolió su corazón, se puso a llorar, dice la palabra de Dios, pero luego dice que estuvo ayunando y luego dice, y oré al Dios del cielo. Versículo 5, dice Nehemías, y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Versículo 6, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados a los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Versículo 10, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé de su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Qué oración tan poderosa y increíble. Y hay tanto que tú y yo podemos aprender de esta oración de Nehemías. Nota que Nehemías ahora está al tanto de la situación y su respuesta de nuevo fue orar, fue volverse a Dios en oración. Nehemías era un hombre de Dios y vemos que también era un hombre de oración. Ahí está, el hábito de la oración era evidente en este hombre, algo que había cultivado en su vida mucho antes de que llegara esta situación, este problema. Esto es un recordatorio para nosotros de la necesidad de cultivar esas disciplinas espirituales en nuestras vidas, ¿verdad? En la oración de Nehemías lo vemos orar la palabra de Dios, las escrituras. No sé si te diste cuenta, él estuvo ahí declarando la palabra de Dios. Viene a Dios, primero que todo, adorándole, le da adoración y él mismo se recuerda de quién es Dios. Y sabes, cuando la adoración a Dios nos recuerda quién es Él y nos acerca a Él. La adoración restablece nuestra perspectiva. Es como ese botón de reset. Te alinea a reconocer quién es Dios y reestablece tu perspectiva. ¿Alguna vez has escuchado un dicho por ahí que se ve muy seguido donde dice, no le digas a tus problemas, no le digas a Dios qué grandes son tus problemas, dile a tus problemas qué grande es tu Dios? Y eso es lo que sucede cuando adoramos a Dios. La alabanza, la adoración es más que cantar, es más que entonar una melodía, es declarar quién es Él. Y cuando empiezas a declarar, Dios fuerte, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese canto? Dios fuerte, Dios de milagros, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cuando tú declaras esos cantos, esa alabanza, pero realmente no lo estás solamente
como dice mi esposo, periqueando, lo estás declarando. Cambia tu perspectiva, empiezas a declararle a tus problemas que mi Dios es fuerte, que mi Dios cumple promesas, que mi Dios es esa luz en medio de la oscuridad, así es Él en todo tiempo. Oh, ahí cambia tu perspectiva. Y en estos versículos que acabamos de leer, la oración de Nehemías, te das cuenta de eso. Primero que todo, él empieza a adorar a Dios. Él empieza a establecer su perspectiva y muy a menudo llegamos a la oración enfocados en nosotros, ¿verdad? Llegamos a la oración de primero yo, segundo yo y tercero yo, mi necesidad y lo que necesito no llegamos a la oración con la perspectiva correcta y por eso es que la adoración, la alabanza es muy importante. Eso restablece nuestra perspectiva. Aún más, ¿por qué no pones ahí, chatea conmigo, la alabanza, la adoración? La adoración restablece perspectiva. La oración de Nehemías es un hermoso ejemplo para ti y para mí de cómo debemos orar, ¿verdad? Esta oración está llena de citas, él está dando referencia a las escrituras. Por ejemplo, cuando él habla del pacto que Dios hizo, se está refiriendo a Deuteronomio 4 y también a Levíticos 26. Luego lo puedes leer, pero Nehemías encontró fuerza en la palabra de Dios. Aún más, escribe eso ahí, chatea. La palabra de Dios me da fuerza. Nehemías encontró fuerza en la palabra de Dios. La palabra de Dios es donde también debemos encontrar ese consuelo y fortaleza. Cuando no sabemos qué orar, podemos orar la palabra de Dios. Si no sabes cómo orar, busca ciertas promesas de la palabra de Dios y ora esas promesas en tu situación, en la vida de tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus relaciones que están quebrantadas, que estás pidiéndole a Dios que restaure. Busca las promesas de Dios y ora esas promesas. Es la mejor manera de orar. Ora la palabra de Dios. Ora la palabra de Dios. Lo voy a decir de nuevo. Ora la palabra de Dios. No te canses de orar la palabra, las promesas de Dios. Podemos venir a pedirle que cumpla sus promesas, porque Dios es un Dios de promesas y su palabra dice que sus promesas en Cristo Jesús son sí y amén. En otras palabras, es garantizado. Entonces, la oración debe estar enraizado, establecido en la palabra de Dios. Es lo mejor que puedes hacer. La oración de Nehemías comenzó con, de nuevo, adoración y luego pasó a confesión. No sé si te diste cuenta, él empezó a pedir perdón. El arrepentimiento y la confesión no son temas que nuestra cultura de hoy en día lo practica. No sé, no es algo que nuestra cultura está acostumbrada a hacer, confesar, ¿verdad? Confesar y arrepentirse no es muy popular, por decir así, en nuestra cultura. No nos gusta pensar en nuestro pecado, ¿verdad? Pero nuestro pecado y esa necesidad es lo que nos lleva a la gran necesidad de un Salvador, es lo que nos lleva al Evangelio. Y también es interesante notar que Nehemías no apuntó el dedo, ¿verdad? No estaba diciendo, ay Señor, perdónalos a estos que te desobedecieron, a los desobedientes, estos orgullosos. No. Nehemías se humilló delante de Dios, pidió perdón, se arrepintió, no apuntó el dedo. Él tomó responsabilidad. Y creo que eso es tan importante en nuestra situación. Yo no sé qué es lo que tú necesitas del Señor, pero al orar, yo quiero recordarte adoración, alabanza y adoración, confesión y luego tomar esa responsabilidad. Porque el apuntar el dedo, eso no funciona. Como fiel siervo de Dios, Nehemías nos da ese ejemplo. No culpó a otros por el pecado de la nación. Él se incluye con los que habían sido infieles y habían pecado. Aunque Nehemías a lo mejor no había pecado de esa misma manera,
Él fue un hombre de humildad, él se humilló, era humilde y estaba consciente de que también necesitaba la misericordia y la gracia de Dios. Después de adorar y confesar y tomar responsabilidad, Nehemías le recuerda a Dios sus promesas, su pacto y le pide, le ruega que actúe por su pueblo. Entonces nota, primero adoró a Dios, confesó sus pecados y tomó responsabilidad. Y luego, entonces, empieza a declarar las promesas de Dios, le empieza a recordar a Dios sus promesas, su pacto con el pueblo de Dios y le ruega que actúe por su pueblo. Nuestro Dios es un Dios que guarda su pacto y es un Dios que es fiel a sus promesas. Aunque Israel se había alejado, le había desobedecido, se había rebelado, eran unos rebeldes, unos insolentes, ¿verdad? Porque Dios les había dado tanto y había hecho tanto por ellos, los sacó de Egipto, los sacó con milagros, ya tú sabes la historia, y aún así este pueblo se alejó de él, se rebeló, le desobedeció, fueron ignorantes, hasta le escupieron, por decir así, en su propia cara. Pero mira que la fidelidad de Dios así, aunque se habían comportado de esa manera y habían enfrentado consecuencias de desobediencia, Nehemías sabía que Dios sería fiel, que Dios iba a ser fiel a su pueblo. Entonces, por eso oró y le suplicó a Dios que actuara. Yo no quiero que te quedes estancado, a lo mejor te sientes culpable, a lo mejor piensas, ¿sabes qué, pastora? Mis acciones es porque estoy donde estoy, yo sé que es mi culpa, yo no merezco el perdón, yo no merezco que Dios haga algo tan grande. No, 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 déjame decirte, en el momento que tú confiesas, en el momento que tú te arrepientes, Dios es fiel y Él te perdona y Él te restaura, porque así es su carácter, así es su naturaleza. Entonces la oración, recuerda, debe de ser paciente y persistente y debe de estar basada en la confianza de que Dios es fiel y bondadoso. Leemos este relato en nuestras Biblias y lo leemos tan rápido y leemos el primer capítulo y seguimos al segundo sin darnos cuenta el tiempo que transcurrió durante este libro de Nehemías. Recuerda, él estuvo orando por no una semana, no un día, no 3 días, oró por 4 meses. Nehemías no oró una vez y luego siguió con su vida. No, 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 él se dedicó a la oración. La palabra de Dios dice que oró por 4 meses. Se dedicó a la oración durante meses. La oración debe ser paciente y persistente y debe de estar basada en la confianza de que hay un Dios fiel. Esto es lo que hizo Nehemías y así continuó orando. La oración es a menudo una temporada de espera y de lucha. Y a menudo no nos gusta esperar, ¿verdad? Vivimos en una cultura de microwave, de microondas. Mete ahí la comida y en 1 minuto ya está caliente. Pasas por un drive-thru y en 2, 3 minutos tienes comida en tus manos. No somos una cultura que está acostumbrada a esperar, no tenemos paciencia, pero déjame decirte que la oración es una temporada en veces de espera y de lucha. Así que yo te quiero animar, no te desanimes. A lo mejor dices, pastora, yo he estado orando por esto y lo otro, no he visto resultados, no te des por vencido. Dale prioridad a la oración. Recuerda que primero adora al Señor, confiesa algo que tienes que confesar, tus pecados, tu condición, la desobediencia. No sé, tú y el Espíritu Santo saben qué es lo que hay que confesar y tomar responsabilidad. Y luego párate firme en las promesas de Dios, en el pacto que Dios ha hecho contigo y espera. No te des por vencido, espera en las promesas de Dios. Queremos orar y tener una respuesta en veces ese mismo día, ¿verdad? Y en veces Dios obra de esa manera. No estoy diciendo que Dios no responde inmediatamente. Yo he sido testigo de Dios responder al instante o en minutos o ese mismo día. Pero también a menudo Dios no responde inmediatamente. Dios a menudo responde en las oraciones en cuestión de tiempo. En veces toma días, meses o años, pero lo que sí sé es que Dios cumple sus promesas. Nehemías no sabía cómo terminaría esta historia, sin embargo, él oró.
No sabía cuál sería la respuesta de Dios, sin embargo, él oró. Es por eso que debemos conocer la palabra de Dios y confiar en su fidelidad, confiar que Dios es soberano, confiar que para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque la respuesta a nuestras oraciones puede que no llegue a lo mejor en ese instante, pero en la forma en que va a venir, va a venir. Dios va a responder, Él va a escuchar, Él va a responder, Él va a trabajar en nuestra vida, ¿verdad? Pero ahora tenemos que saber que la prioridad es orar. Entonces, ya vamos a concluir aquí. Puntos que quiero que escribas en caso de que te lo perdiste. Punto número 1 es: la necesidad trae oportunidad. ¿Oportunidad a qué? Oportunidad a ver la mano de Dios moverse, a ver milagros, a ver cómo Dios, solo Dios, puede transformar. Entonces, la necesidad trae oportunidad. Y punto número 2 es: la oración paciente y persistente trae resultados. O si lo quieres escribir más breve, la oración trae resultados. Trae resultados. Y luego recuerda, cuando oramos es importante adorarlo. Y sabes, una manera práctica: agarra tu teléfono, busca uno de tus cantos favoritos de alabanza y adoración, ponle ahí ese canto y empieza a adorar al Señor. Ahí en tu carro, en tu cocina, en tu cuarto, en tu closet, en el baño, yo no sé dónde te puedes esconder por unos 5 minutos, pero toma tiempo para adorar al Señor. No esperes al domingo para adorar al Señor. Adóralo en tu vida cotidiana, en tu diariamente. Adora al Señor. No solamente pon la alabanza y te olvidas, no, alaba al Señor. Y luego confiesa lo que tengas que confesar, toma responsabilidad, pero no te quedes ahí. Ora la palabra de Dios, ora las promesas de Dios. Así que te quiero dar, por decir así, una breve tarea o reflexión que puedes hacer durante esta semana hasta nuestro próximo lunes, donde nos reuniremos de nuevo. Quiero hacerte estas preguntas. Te invito, primero que todo, te invito a que después de este estudio, abre tu Biblia y lee este capítulo de nuevo. Lee el capítulo 1 de Nehemías y quiero que subrayes lo que el Espíritu Santo resalte ahí. Y luego quiero que escribas estas 3 preguntas, ¿ok? Y esas 3 preguntas van a salir aquí. Primero que todo, quiero que escribas y observes qué ves, qué aprendes de Nehemías en este primer capítulo. ¿Qué observas acerca de la vida de Nehemías? Esa es la primera pregunta. ¿Qué observas acerca de Nehemías? Pregunta número 2, ¿qué observas acerca de Dios en el libro de Nehemías? Y luego quiero que llegues a conclusiones. ¿Qué es lo que puedes accionar tú en tu vida leyendo ese primer capítulo? Y el reto que tengo para ti es: quiero que dediques unos 10 a 15 minutos cada día, esta semana, 10 a 15 minutos cada día, sin distracciones, para orar. Ora. Y entonces a lo mejor tú oras en el carro, oras en la cocina mientras estás limpiando. Está bien eso, pero te estoy específicamente pidiendo que ores 15 minutos sin distracciones. Entonces eso quiere decir que necesito que no estés manejando, que no estés en la cocina, que realmente sea unos 10 a 15 minutos sin distracciones, enfocados en Él. Y recuerda, la oración no es solamente hablar, la oración es alabarle, enfocar tus pensamientos y luego a lo mejor hay algo que confesar, hazlo y luego ora la palabra de Dios, ora las promesas de Dios. Recuerda que esos 3 pasitos es prioridad en nuestra vida. Si estás en un tiempo difícil, lo mejor que puedes hacer es estar con Él. Toma esos 10 a 15 minutos y dedícalos al Señor. Bueno, te invito a que compartas este enlace, te invito a que hagas estos retos que te estoy dando de reflexionar primero que todo en su palabra, lee el capítulo 1, contesta esas preguntas y luego te reto a que te dediques cada día esta semana, hazlo esta semana, cada día 10 minutos. 15 si puedes, pero todos tenemos 10 minutos. No me digas que no, porque yo sé que en veces los desperdiciamos, mira, rapidito en redes sociales, en Facebook o en YouTube o qué sé yo, en el teléfono o la televisión. 10 minutos, todos tenemos 10 minutos que podemos tomar cada día esta semana para orar.
Y por último, te invito a que regreses el próximo lunes a las 7:30. Aún más, tengo una sorpresa. El próximo lunes no voy a estar yo sola. Voy a invitar a algunos de ustedes que ya saben de antemano. Voy a invitar a algunos de ustedes y vamos a estar 2, 3, 4 de nosotros en la pantalla y vamos a estar discutiendo este capítulo 1, qué aprendimos, qué vimos, porque es también muy bonito escuchar la perspectiva de cómo otros lo aplicaron. Así que te invito la próxima semana, vamos a continuar en el capítulo 2, pero también vamos a incluir a otros para interactuar y poder aprender y aplicar lo que estamos aprendiendo de este libro de Nehemías. Gracias de nuevo por acompañarnos, gracias por compartir a los que han compartido este enlace y gracias a los que invitaron a otros a ser parte. Si este ministerio te ha llegado de una manera donde has entendido más del Señor o conocido más del Señor, te invito a que le des un like o lo compartas en tu muro o en YouTube, lo compartas por medio de ese enlace a una persona, a un amigo, un familiar. Pero bueno, gracias de nuevo por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes a las 7:30 de nuevo. Dios te bendiga.